Familiares de personas privadas de la libertad asegura que sí hay un brote de tuberculosis en la cárcel del Encuentro y que este se produjo por falta de cuidado al llevar a los presos desde otras cárceles. El gobierno niega esta versión. En Napo, las intensas lluvias causaron el desbordamiento de 3 ríos. Al menos 400 hectáreas de cultivos fueron arrasadas por la corriente. Una factura que consta en el proceso contra Progen en Estados Unidos da cuenta de que esa empresa compró generadores usados, los pintó y revendió a Ecuador en 8 veces su precio original. 12 personas han muerto en Europa por la inesperada ola de calor que ha subido las temperaturas hasta 10 grados más de lo normal. Mientras en Ecuador hay una variación climática con altas temperaturas, sequía y lluvias. El Ministerio de Defensa dispuso que el material decomisado de las minas ilegales sea procesado y que el oro que se produzca sirva para financiar la lucha contra la minería ilegal. Miles de rosas ecuatorianas se transforman en arreglos inspirados en el Mundial de Fútbol. Estas creaciones irán a mercados de Norteamérica y llegarán incluso a la final de la Champions League. Jonathan Narváez recuperó la maglia Ciclamino y vuelve a ser el líder de la clasificación por puntos del Giro de Italia. Otra vez la Ciclamino es ecuatoriana, es latinoamericana. Las noticias en Televistazo con Pedro Jiménez. Iniciamos aquí la información en este miércoles 27 de mayo. El Comité de Familiares de Personas Privadas de la Libertad insiste en que hay un brote de tuberculosis en la cárcel del Encuentro en Santa Elena, mientras el gobierno descarta esa versión. Recuerden que pueden seguir nuestro noticiero también en Ecuavisa Play y ecuavisa.com. Aquí comenzamos. Cárceles. Foco de tuberculosis. Desde distintas cárceles a la cárcel del Encuentro se hizo sin un debido protocolo de prevención según el Comité de Familiares de Privados de la Libertad. Este colectivo asegura que esto llevó a un brote de tuberculosis en la cárcel del Encuentro en Santa Elena, aunque el gobierno lo niega. Estefanía Arias habló con un médico infectólogo sobre esta situación. El traslado de reos a la cárcel del Encuentro en Santa Elena fue en noviembre de 2025. Unos fueron llevados en buses y otros en helicóptero. Según el Comité de Familiares de Privados de Libertad, lo hicieron sin un protocolo preventivo, considerando que en la penitenciaría del Litoral ya se reportaban casos de reos con tuberculosis y más de 600 muertos a causa de esta enfermedad. Y siempre tuvo la razón los privados de libertad que salieron y notificaron al Comité de Familiares por una Vida Digna de que había pabellones, de que había contaminación de tuberculosis adentro. El médico clínico infectólogo Washington Alemán explica que la tuberculosis puede ser asintomática y que su contagio es por vía aérea. Porque si encima de eso es una celda poco ventilada, ¿no? Si aparte muchas de estas personas sufren de enfermedades debilitantes como diabetes, VIH, tienen todo favorable para que la transmisión de tuberculosis sea mucho más ágil. En febrero de este año se hizo otro traslado de presos. 496 reclusos de la penitenciaría del Litoral fueron llevados a la regional para mitigar el brote de tuberculosis. Recientemente fueron llevados 35 reos desde el Encuentro hasta la regional. Con ellos, el colectivo asegura que hay 2.000 privados de libertad con esta enfermedad y 85 fallecidos entre marzo y abril de este año. ¿Cuál es el problema en sitios como las cárceles? Que los pacientes a veces los tratamientos no los cumplen, los interrumpen, ¿no? Por A o B circunstancias no llegan los medicamentos. El Ministerio de Salud Pública no pone más doctores en la cárcel de la regional,
Solamente hay 12 doctores que no se alcanzan. Televistazo consultó al Ministerio de Salud sobre el tratamiento contra la tuberculosis dentro de la cárcel regional. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Aquiles, juicio, cárcel y alcaldía. La nueva fecha para resolver la caución solicitada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue fijada para el 11 de junio. Eso generó el rechazo de su abogado Ramiro García, quien denuncia vulneraciones procesales y penitenciarias contra su defendido. Además, aún está pendiente la nueva fecha para vincular a la esposa y a la madre del alcalde al caso Goleada. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, deberá esperar 2 semanas más para que una jueza de San Borondón resuelva su pedido de caución en el proceso penal por retirarse el grillete electrónico. Esa audiencia estaba fijada la semana pasada, pero por enfermedad de la secretaria no se instaló y ayer fue convocada para el 11 de junio. El abogado de Álvarez reaccionó en contacto directo. Es decir, 1 mes y medio, casi 2 meses, para que se fije una caución. Ese es el nivel de persecución procesal al que estamos sometidos. Simplemente lo que quieren es mantenerle en la cárcel de encuentro porque saben que las condiciones de privación de libertad son especialmente graves. Para el abogado la audiencia es importante pues levantaría la segunda de 3 órdenes de prisión preventiva. La tercera es en el caso AAA y ahí prevén otras estrategias como un habeas corpus o solicitar el recurso de revisión de la medida. Lo cierto es que buscan con urgencia sacarlo de la cárcel, donde según García sufre vulneraciones penitenciarias. Su defensa alega que en su celda hay roedores que lo exponen a enfermedades como la leptospirosis y hantavirus, también una epidemia de tuberculosis y las condiciones de alimentación que lo han hecho perder 63 libras. Que se estaba cuidando en la alimentación, dijo el ministro. Que estaba cuidando la figura, hay que ser bastante miserable para decir una cosa de esas, ¿no? Es decir, porque eso es burlarse, es solazarse del deterioro corporal de una persona que está sometida a privación de libertad. García denuncia además vulneraciones procesales, pues insiste que no ha podido ver al alcalde para que firme documentos para próximas representaciones legales. Dijo que esta tarde intentará visitarlo en la cárcel del encuentro. Todo esto mientras se espera la nueva fecha para la vinculación de la esposa y madre de Álvarez al caso Goleada. Progen compró generadores usados a una pequeña empresa en Texas, los pintó y revendió a Ecuador en 8 veces su precio original. La proforma anexada por Selec en la demanda presentada en Estados Unidos deja ver que el proveedor advirtió el estado de los equipos y deslindó responsabilidades por los arreglos pendientes, informa Jacqueline Rodas. Las malas condiciones de los generadores de inservibles que Progen vendió a Ecuador se evidencian en documentos que reposan en el proceso que se sigue en Estados Unidos. Progen buscó a Apollo Electric, un pequeño proveedor de equipos usados en Texas, que el 21 de junio de 2024 emitió esta proforma en la que consta que el precio de los 21 generadores fue $8.925.000. Es decir, que Progen compró cada generador usado en $425.000, los pintó, arregló y revendió a Ecuador en $3.425.000 cada equipo. El incremento fue de 8 veces su valor inicial. La proforma está acompañada del acuerdo de compra de los equipos. El vendedor, Apollo Electric, deja claro que Progen acepta comprar un total de 21 generadores usados en el estado en que se encuentran y descarga obligaciones a futuro. Apollo no tendrá ninguna responsabilidad de limpiar, pintar o terminar el ensamblaje de ninguna de las unidades o equipos sueltos de cada generador, incluidos los accesorios. Además, el proveedor aclara que los arreglos correrán por cuenta de Progen y que Apollo Electric puede proveer mano de obra para la limpieza, pero a costa del comprador. Según la demanda presentada por Selec en Estados Unidos, Progen encargó a una empresa llamada Interfab Services que repintara los generadores para hacerlos pasar por nuevos. Retiraron las etiquetas originales y colocaron otras. De acuerdo al contrato firmado entre Selec y Progen para la central salitral, los generadores debían ser marca Progen y cumplir especificaciones que ahora se sabe no tenían.
La madrugada volvió a estar marcada por el miedo en Machala. 2 ataques con explosivos, uno contra una vivienda y otro contra un local comercial, dejaron personas heridas, daños en varias casas y nuevamente a los habitantes con temor de hablar. Uno de los hechos ocurrió en el barrio San Jacinto, donde la detonación se escuchó a varios kilómetros. Los ataques con explosivos vuelven a sacudir a Machala. Esta vez el blanco fue una vivienda en el barrio San Jacinto, al sur de la ciudad. Cerca de la 1 de la madrugada de este miércoles, una fuerte detonación despertó y alarmó a los habitantes del sector. Según testigos, un taxi llegó a la zona y se detuvo a unos 50 metros del inmueble afectado. Un hombre descendió del vehículo, caminó hasta la casa, dejó el artefacto explosivo y huyó. La explosión destruyó paredes y desprendió parte de los techos. 2 mujeres que se encontraban en el interior resultaron heridas y fueron trasladadas a una casa de salud. Además, otras 7 viviendas terminaron con daños en puertas y ventanas por la fuerza de la onda expansiva, que según moradores se sintió hasta 2 kilómetros a la redonda. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate recorrieron la zona y buscaron entre los escombros restos del material utilizado en el atentado. Es una vivienda sencilla, humilde, que no presenta mayores condiciones de lujo, por lo tanto, inicialmente se podría descartar un proceso extorsivo. Tendremos que analizar otras opciones de hipótesis orientadas más bien a un proceso intimidatorio o en su momento a venganza por hechos anteriores. Con las primeras horas del día, la dimensión de los daños quedó al descubierto. Vecinos intentaban recuperar los enseres que no fueron alcanzados por la explosión. El temor también marcaba el ambiente. Los moradores evitaban hablar ante cámara y solo recordaban que el pasado 28 de febrero el nieto de la dueña de la vivienda atacada fue asesinado en una cancha del sector. El Congreso boliviano reformó la ley de estados de excepción y da luz verde al presidente para sacar a militares a las calles y sofocar las protestas. Rodrigo Paz Pereira ha dicho que privilegia el diálogo y que el conflicto no se resolverá con disparos, pero ahora tiene una herramienta más en caso de ser necesaria. Hemos generado una norma. A partir de ahora, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, no necesitará permiso del Congreso para sacar a militares a las calles. Todas las restricciones de la ley de estados de excepción fueron anuladas por ambas cámaras legislativas. El mandatario ha promulgado la norma y podrá desplegar a Fuerzas Armadas incluso sin límite de tiempo. La ley anterior daba hasta 60 días. La decisión se adoptó para intentar contener los graves disturbios, saqueos y bloqueos impulsados por sectores que piden la renuncia de Paz. Él ha dicho, sin embargo, que esa será la última opción, que la aplicará solo si el diálogo con los manifestantes fracasa y la situación de conmoción interna se agrava. Sin embargo, la tensión aumentó desde el fin de semana cuando se realizaron nuevos operativos con la policía para despejar las carreteras que van a La Paz y El Alto. Bloqueos que luego se extendieron a Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí, ciudades que ahora enfrentan el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas. Las autoridades denunciaron que los cortes en las rutas han dificultado el acceso a servicios médicos y habrían contribuido a la muerte de al menos 4 personas que no pudieron llegar a tiempo a los hospitales. La Fiscalía Boliviana investiga además la muerte de un hombre que recibió un disparo en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las protestas en Bolivia continúan, lideradas por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana y grupos afines al expresidente Evo Morales. Pausa y más adelante en Televistazo. Varias comunidades de Tena, en Napo, enfrentan pérdidas en cultivos de cacao, yuca y verde luego del desbordamiento de 3 ríos. Ya volvemos con los detalles de esta noticia. Gana una sala futbolera con la promo futbolera que más te hace tuntún. Te arrojaré de aquí como lo hice con tu madre.